Vuelvo a la pregunta, Cecilia. ¿Sabés si se está trabajando en un nuevo paquete de medidas para afectar el gasto político, para bajar el gasto político? Sí, a ver, el lunes a la tarde lo daban de hecho como un hecho precisamente. Decían, estén atentos a la mañana por ayer, que después de la reunión de gabinete iba a haber novedades sobre eso. Hablaban de una auditoría, un inventario que podrían hacer Nicolás Posse, el jefe de gabinete, y Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, para relevar la cantidad de inmuebles que tiene el Estado, cuál es el estado de ellos, dónde están, qué se puede hacer con eso. El tema de autos, choferes, celulares, bueno, decían, hay que dar un gesto en ese sentido y lo ubicaban incluso que lo tenían que dar antes de lo que fueran los anuncios de Caputo. Eso finalmente no sucedió. Ayer cuando uno consultaba te decían, no está descartado obviamente, en cualquier momento vamos a avanzar sobre eso. También se amparan en el tema de recién llegamos, estamos viendo, estamos relevando, pero insisten que eso se va a hacer, que se va a poner la lupa en eso que ellos llaman los privilegios, en una quita de privilegios de la clase política. Bien. ¿Qué más se puede decir, José, a esta hora de la mañana después de lo de ayer? Bueno, hay que seguir también de cerca lo que pasa con precios, por ejemplo, electrodomésticos. Recién Pancho hablaba de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, en un lugar en el que la Libertad Avanza ganó, y ganó por mucho, sobre todo en la primera elección y también en la última. El 90% de lo que se produce o se ensambla en Tierra del Fuego tiene composición de dólares. Digo, los celulares, los televisores, todo eso está vinculado con el dólar, que va a tener este impacto directo a los precios. Y yo insisto con esto porque en un país donde no hay dólar, los dólares están por todas partes. Entonces hay una cuestión muy particular que es, una de las 10 medidas fue el tema de la devaluación, y el impacto de la devaluación es eso, que vos sabés cómo inicia y nunca sabés cómo termina, no sabés realmente cómo termina, y creo que ahí hay un punto para seguir muy de cerca, Luis. Está José Luis Esper, que hoy fue a reunirse con Milei, tanto al Libertador como a la Casa Rosada. Ahí vamos. Eso es lo que más me conecta con el presidente. Pero la idea es que en lugar de las empresas vaya a las personas el subsidio. Me imagino que será un sistema tipo la SUBE, digamos, ¿no? Nada más que más ampliada. ¿Y cómo observa la polémica que se va a dar en el Congreso frente al paquete que va a enviar el gobierno? ¿Cómo observa ese? Bueno, yo les diría esto, miren, vengo a hablar con el presidente y con el ministro de Economía sobre todas esas cosas. Yo creo que voy a tener más información para contestarle con más propiedad después que termine la reunión con ellos, por respeto al trabajo. ¿Ahora se va a reunir con el presidente otra vez? Me voy a reunir con el presidente de nuevo, pero ahora también con el ministro de Economía. Me voy a reunir con los dos. ¿Puede evaluar las repercusiones de los anuncios del día de ayer? Sí, todo. Acá hay un gran programa de corrección de los desvíos heredados. Hay la necesidad de impulsar un gran programa de reforma estructural, de desregulaciones, de reducción de la burocracia para los ciudadanos, en lugar de padecer y sufrir al Estado como lo sufren hoy, empiezan a encontrar un Estado mucho más amigable, ¿no? Después de todo, el único sentido de que la gente pague impuestos es que los impuestos le vuelvan con la forma de bienes públicos, o sea, seguridad, justicia, educación básica, salud básica, diplomacia, justicia. Esos son bienes que el único que lo puede proveer bien es el Estado. Para eso la gente paga impuestos, solamente para eso. ¿Van a enviar al Congreso un proyecto para volver a modificar ganancias? ¿Cómo, perdón? ¿Van a enviar un proyecto al Congreso para volver a modificar ganancias? Sí, justamente venimos a conversar, yo vengo a conversar. José Luis, ayer una porción de la clase media, ayer quizás vio que hay muchos anuncios para cierto sector, repito, la clase media, y que quizás la política todavía no arrancó con el ajuste. ¿Tenés información al respecto? ¿Va a haber medidas? Hay rumores de que va a haber medidas de más ajuste en la política. A ver, ayer se anunciaron medidas de ajuste de la política. Por ejemplo, reducir de manera drástica las transferencias discrecionales a las provincias es parte del ajuste de la política. Terminar con la intermediación de los planes sociales es parte del ajuste de la política. ¿En qué sentido es ajuste de la política? Es lo que le decía antes. El único sentido de que la gente pague impuestos es que los impuestos le vuelvan. Los impuestos, si no le vuelven, es gasto de la política. Por eso, una transferencia discrecional es gasto de la política, porque está por afuera. Le voy a terminar de contestar al colega de ustedes y ahora seguimos. Ajustar a la política es justamente aquello que no tiene que ver con devolverle a la gente los impuestos que paga
bajo la forma de bienes públicos. Por eso hay que desintermediar los planes sociales. A ver, darle un subsidio a una persona que ha quedado fuera del sistema lamentablemente de tantas crisis es un gasto público que tiene que hacerse. Ahora, que parte de los impuestos de la gente no vayan a los beneficiarios de planes, sino a financiar organizaciones mafiosas como la de Grabois, la de Pérsico, que trafican con los planes sociales, eso es gasto de la política, eso hay que terminarlo. Y eso se anunció parte de ayer. ¿Cómo se va a ver que estas medidas van a acompañar la mejoría de la gente? Presidente, que evidentemente restableció un gran vínculo con Javier Milei. José, ¿qué más tenemos para decir cuando son las 10:22? Básicamente se espera una jornada con más reuniones, recién veíamos lo que está pasando con los bancos, pero también hay convocatoria a otros sectores, hay que seguir muy de cerca lo que va a pasar en el Ministerio de Economía, donde vas a tener ya a un ministro Caputo en acciones, esto que planteaban hace un rato de cómo dijo lo que dijo y esta práctica habitual de Adorni por la mañana y muy poco del ministro de Economía es parte de lo que se acordó cuando él aceptó el cargo, digo, va a ser más habitual que Adorni responda a las preguntas que lo haga el ministro, en este caso Toto Caputo. Y un dato raro adicional. Eso, ¿no? Sí, tiene que ver, si vos vas a la época anterior cuando fue ministro Caputo, es alguien que no suele tener mucha interacción. No habla. Y de hecho lo que vimos ayer realmente fue para el perfil que tiene él, que es bien, pero bien técnico. Te diría que ahí se entendió por qué se postergó tanto, porque fue tremendamente didáctico, alguien que no es didáctico. Fue muy la nobleza obliga, fue muy correcto. Después analizamos el fondo, cómo nos afecta todo esto, pero en la comunicación fue muy correcto. Muy claro fue. Y me parece que uno espera del ministro o de los ministros y no del vocero que no tiene, los voceros no tienen opinión. Los voceros simplemente cuentan lo que opinan los ministros. Te cuento algo que me contó un amigo de Caputo, que lo conoce bien, y esto que decía José, que no habla, dice, viste, estudió actuación, parece que hubiera estudiado actuación. Estaba impresionado por la didáctica, pero bueno, no creo que sea siempre así. Total. No, y de hecho el tono y la forma, que tienen que ver, por eso fue también en parte grabado, no es lo habitual porque él solía hablar más como el gobierno de Macri y acá estaba hablando más como el gobierno de Milei. Me refiero, hablaba muy poco, hablaba muy técnico y le hablaba a los bancos. Ayer habló grabado con un tono muy didáctico y le habló a la gente. Por eso explicaba con tono esto que decíamos de la tarjeta de crédito, los 120.000 que gastaste si tenés 100.000 y la gente entiende que eso es la peor manera de financiarte. La otra parte cuando hablaba del litro de leche, que es muy de estilo Milei, esto de 400 pesos que puede pasar con un 15.000%, decía a 60.000 pesos. Digo, todo ese tipo de ejemplos tienen que ver con una imagen que van a tratar de cuidar más. Hay que ver si las urgencias de este país le permiten mantener este tono o en algún momento vas a tener que salir a la cancha más técnica. Totalmente. José, ¿algo más que quieras agregar? No, último dato, y esto es opinión, me preocupa tanto economista, Juntos por el Cambio, tan crítico tan temprano, ¿no? Digo, en un contexto en el cual ni siquiera asumió, llevan 72 horas, son amigos de la vida, todos se conocen de la mesa chica, creo que es un momento del país tan crítico que deberían colaborar entre sí y no empezar ya a contarse las cuentas cuando lleva 3 días 72 horas. En esto le doy la razón, le doy la derecha a Adorni, dijo, son 3 días. Viste que a veces adjetivar está mal. Bueno, yo tenía una gran profe que nos hacía escribir textos sin adjetivos y es un lío. Es un lío escribir sin adjetivos. Pero digo, ya la realidad es lo suficientemente adjetivada como para decirlo. Pero es el ajuste más grande de la historia, como dicen algunos colegas, José. Sí, hay que verlo como todos estos anuncios en la práctica, ¿no? Porque digo, es el ajuste más grande de la historia siempre y cuando no se te dispare la inflación. Porque si se te dispara la inflación, en definitiva, esto es todo un conjunto de anuncios que no los ves en la realidad. La gran pregunta es si el dólar se mantiene con una brecha más cercana, que eso te va a generar un impacto positivo. Y también esto que charlábamos al principio de cuál es la resistencia cuando esto, que fue un anuncio, te llegue
a tu factura, que ahí Yo es la gran agregaría pregunta. acá, los ajustes más grandes de la historia fueron el 2002 y el 89. La realidad hizo los Se ajustes más atropelló a Digo los porque sopapos, en el claro. 2002 el salario cayó 40% en términos reales. Digo, Es buena, pero... Digo porque íbamos hacia eso, Claro. me parece importante. Y la brecha, y ya te despido porque sé que tenés que irte, José, es que miremos con atención el 800 que está abajo de Pancho y el 1039 y el 1021 y el 1070 que están abajo también nuestro, ¿no? Sí, y hay que darle unos días, digo, porque por ahí hoy tengas cierto alivio. Digo, la tendencia tenemos que esperar, pese a la ansiedad que todos tenemos obviamente con esto, tenemos que esperar al menos una semana como para ver si realmente es una cuestión que se empieza a estabilizar. Esto solamente con las variables financieras. Claro. Las otras, las económicas, hay que ver quién está a la altura de lo que viene. Y eso también lo veremos en las góndolas. Placer, y cuando tengas novedad acá estamos, ¿eh? Volvemos, abrazo Dale, grande. gracias. Bueno, hay muchas cosas para ir contándote. Hoy, aparte, te prometo que vamos a chatear con vos. Hoy hay montones de preguntas. ¿A cuánto me va a llegar la factura de luz? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con el boleto? ¿Soy jubilado? Bueno, recién la veía Carmen que me escribía. Los monotributistas y autónomos. Yo le voy a dar un ratito para no decirle la verdad. Así que hoy te prometo, en todas las redes sociales, tanto de Cecilia de Vana como de Pancho Olivera, como las mías, vamos a estar y vamos a estar en vivo chateando. Yo pensaba, me parece muy interesante esto que dice José del Río. Van 72 horas y ya algunos saltaron al cuello para decir cosas. Te lo dice un ansioso patológico, como el que suscribe. Ahora, no sé nada de economía. Está el mejor, está Pancho, que te va a explicar todo. Supongamos que esto es lo único que se puede hacer, que da la impresión que nos han arrastrado a una situación tan dramática. O sea, quiero decir, esto de verdad es Massa, esto es Mansur, que se invocaba a Dios, esto es Cristina, esto es Alberto, son los Hoy se reúne la CGT. Che, viva, está viva la CGT. Apareció la CGT. Bueno, digo, supongamos que esto es lo único que se puede hacer. No sé, capaz que sí, desconozco. Ahora, me parece que al efecto de el sangre, sudor y lágrimas que se está proponiendo, debe haber un acompañamiento de sangre, sudor y lágrimas, no solo simbólico, porque ¿con qué te corren? El gasto político no representa nada. Representa algo muy importante, que es la convicción de que no estás poniendo el lomo vos solo. Entonces, decir, che, ¿cuánto? Reducir los asesores, no reducirlos. ¿Sabes por qué? Porque sí lo sabes, porque estás en casa y no solo no tenés asesores, sino que vas a reducir cosas mucho más importantes, vas a tener que ajustar. Entonces, si el ajuste, si es que es lo único que se puede hacer, desconozco, no sé de economía, che, ajustense los que toman las decisiones, que de paso lo prometieron. A mí la expresión casta me parece espantosa, pero la voy a usar. El ajuste a la casta, es decir, pará, llevan 3 días. Ok, claro que paro y que tengo paciencia. Yo espero que las próximas horas también escuchemos el ajuste a la casta. Insisto, ¿qué pasa si el presidente Milei dice, señores, va a durar 6 meses este horrible mal trago? O va a durar, por el próximo semestre, todos nos rebajamos los sueldos, no tenemos asesores, no tenemos choferes, no tenemos ningún privilegio que nos correspondería por ser funcionarios para mostrarles que estamos del lado de ustedes. E invito al Congreso a que haga lo mismo. E invito al presidente Rosenkrantz de la Corte. Señora Canciller, se redujeron a la mitad, estoy diciendo metáforas, las delegaciones diplomáticas porque la Argentina no está en condiciones de ser Italia o de ser Francia para tener el mismo nivel diplomático. No sé, este tipo... Me dicen que se está trabajando. Auguro que esto pase, porque va a ayudar simbólicamente, pero con muchísima potencia material, a que nos sintamos que vamos todos para el mismo lado. Es humilde, no estoy criticando, estoy simplemente poniendo algo que me parece más de 4 pensamos. Hay mucho para saber, esto es lo que tenés que saber.